Yo no me considero feminista y en el transcurso del video les diré por qué, pero sí que coincido con muchas de sus ideas, razón por la cual en varios proyectos he hablado de un tema relacionado a esta ideología, usando el entretenimiento como puente. Lo que me resulta curioso es que en algunos de ellos he recibido comentarios de mujeres que afirman con toda seguridad que un varón no puede hablar de feminismo ni ser parte de él, perdiéndose en el sexo de la persona y pasando de sus argumentos. Es por eso que hoy te explicaré, a través de la lógica y la razón, por qué los hombres sí pueden ser feministas. Antes de comenzar les digo que si les gusta mi contenido se suscriban al canal dándole clic a la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video. También síganme en mis redes sociales cuyos enlaces se encuentran en la descripción. El término feminismo se constituye de la palabra latina femina, que significa mujer, y el sufijo ismo, doctrina o movimiento, por lo que etimológicamente feminismo significa doctrina o movimiento de las mujeres, entendiéndose estas palabras como conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo, y alzamiento o rebelión, respectivamente. Este es el principal argumento de las mujeres que afirman que los varones no pueden ser feministas. De hecho, en un artículo sobre el tema que les dejo en la descripción para quien quiera echarle un ojo, se leían opiniones como estas. No, porque es una teoría sociológica que estudia cómo puede obtenerse la liberación de las mujeres. Está hecha para resolver las opresiones de las que somos objeto por razón de sexo. Pienso que no. El feminismo es un movimiento por y para mujeres. Un hombre no puede ser feminista ya que las violencias u opresiones que sufre no son las mismas. No puede porque el feminismo es un movimiento de y para mujeres. Son ellas quienes deben protagonizar la lucha social, quienes deben tener voz. Los hombres, considero, pueden ser aliados. No, simplemente porque es un movimiento de mujeres para mujeres. Pueden ser conscientes e incluso estar de acuerdo, pero nunca considerarse feministas. La premisa que se repite siempre es que un hombre no puede ser feminista porque el feminismo es un movimiento por y para mujeres. Tal afirmación se fundamenta en una falacia etimológica, la creencia errónea de que una palabra o expresión tiene que tener el mismo significado y sentido que el que indica su etimología, origen, es decir, es la negación del cambio lingüístico en el significado de una palabra. Sería como decir que dos hombres no pueden unirse en matrimonio porque este concepto deriva de matriz, madre. Porque sí, el feminismo nació como un movimiento por y para las mujeres que luchaban contra la opresión patriarcal, pero actualmente este concepto significa doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para el hombre. La lucha feminista parte de la idea de que nuestra sociedad funciona de manera tal que privilegia a los varones y oprime a las mujeres, siendo su objetivo, en teoría, equiparar los derechos de las mujeres a los de los hombres. En otras palabras, el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, o movimiento que lucha por la realización efectiva de todos los órdenes, es decir, reclamos del feminismo. En lógica, los principios constituyen las verdades primeras, evidentes por sí mismas, a partir de las cuales se construye todo el edificio formal del pensamiento. En este caso, la verdad primera del feminismo, el principio fundamental que lo sostiene, es la idea de que vivimos en una sociedad desigual que oprime a las mujeres por medio del machismo o el androcentrismo, por lo que sería ridículo hablar de feminismo en una sociedad completamente igualitaria donde los derechos y las capacidades de las mujeres y los hombres estuvieran igualmente reconocidos. Por lo tanto, una persona, sea hombre o mujer, es feminista cuando acepta los principios de la doctrina y lucha por equiparar los derechos de ambos sexos. Es católico cuando cree que Cristo es el Hijo de Dios y sigue dicha religión. Es socialista cuando piensa que el capitalismo oprime a los trabajadores y aboga por la propiedad social de los medios de producción. Y así. Para ser parte de una ideología, doctrina o movimiento X hay que aceptar sus fundamentos en su totalidad. Yo, por ejemplo, apoyo el movimiento feminista porque reconozco la desigualdad de género y no estoy de acuerdo con ella, pero no me considero como tal porque creo que la opresión y los privilegios se basan en la clase social, no en las características identitarias como el sexo. Además, no pienso que todos los feminismos son buenos. Defender la igualdad de género es entonces condición necesaria para ser feminista, mas no suficiente. Bien podría defenderse este principio desde una ideología como el igualitarismo.
La tendencia que propugna la desaparición o atenuación de las diferencias sociales, la igualdad política y social entre los hombres, entendiéndose este último como ser humano racional, varón o mujer, no como una persona del sexo masculino. Negar la figura del hombre feminista implica, además de decir que los hombres no pueden estar de acuerdo con la definición ya dicha del feminismo, que este concepto es equivalente a ser mujer. No es posible para un hombre ser feminista porque para ello debe ser mujer y no se puede ser varón y mujer a la vez. Incluso Ranma es una cosa o la otra. En cuyo caso, tampoco podría darse la figura de mujer no feminista, pues sería como decir mujer no mujer. Pero resulta que sí existen mujeres que no se consideran feministas. Y aún echándole la culpa a la alienación patriarcal, seguiría habiendo mujeres no feministas, cayendo inevitablemente en una falacia del falso escocés. Todas las mujeres son feministas. Si ella no es feminista, entonces ella no es una auténtica mujer. Para salir de esta paja mental debemos aplicar el principio de la no contradicción, el cual dice que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. En este caso, una persona no puede ser hombre y no hombre al mismo tiempo y en el mismo sentido de la palabra hombre, ni feminista y no feminista al mismo tiempo y en el mismo sentido de la palabra feminista. Por ejemplo, una mujer no puede ser hombre entendido como varón, pero sí entendido como humano, y un hombre no puede ser feminista por etimología, pero sí por su significado filosófico y político actuales. Así pues, existen 4 opciones posibles: hombres feministas, hombres no feministas, no hombres feministas y no hombres no feministas. Otro razonamiento inválido para sostener que el sexo masculino es incompatible con el feminismo es decir que las violencias u opresiones que sufren no son las mismas que las de las mujeres. Sería como decir que un hombre no puede ser ginecólogo porque, pese a haber estudiado el funcionamiento del cuerpo femenino y comprenderlo teóricamente, nunca experimentará qué siente realmente una mujer. Se trata de una falacia del alegato especial, y tiene lugar cuando alguien, en su argumentación, alude a una visión o sensibilidad especial del tema objeto de debate y, bien sea de manera implícita o explícita, alega que el oponente posiblemente no puede comprender las sutilezas o complejidades del tema en cuestión porque no alcanza el nivel de conocimiento o empatía que supuestamente se requiere. Se trata de un razonamiento falaz porque, si bien es cierto que un hombre nunca experimentará la violencia y discriminación de la misma forma que una mujer porque no lo es, sí puede empatizar con ella al experimentar una situación similar. Yo, por ejemplo, nunca sabré qué se siente que me discriminen por ser mujer porque no lo soy, pero sí sé qué es la discriminación por discapacidad. Por lo tanto, puedo estar en contra de toda forma de discriminación porque sé cómo se siente ser discriminado por una característica intrínseca de la persona. También es posible entenderlo haciendo uso de la imaginación. Si fuera mujer, no me gustaría que cualquier desconocido me grite guarradas en la calle, toque mis partes íntimas sin mi consentimiento en el transporte público o algo peor. Y tampoco me gustaría que le pase lo mismo a las mujeres que conozco. Si este argumento fuera válido, entonces el feminismo no tendría razón de ser, ya que nace como contracrítica a la discriminación social perpetuada por el machismo, una ideología que, según esta lógica, solo puede estar presente en los varones, ya que las mujeres no podrían ser machistas ni siquiera compartiendo los principios de esta ideología, porque el oprimido no puede ser parte del opresor. Si damos por verdadera esta afirmación, las feministas se estarían oponiendo a una forma de pensar que nunca podrían entender por el hecho de no ser hombres. Y hablando de oprimidos y opresores, en otro artículo que también les dejo en la descripción se puede apreciar el siguiente tuit: los hombres no son feministas, son aliados. Como en la lucha de clases, el patrón no puede ser proletario porque el opresor no puede ser parte del oprimido. Aquí se está pecando de una falsa analogía, es decir, se apoya una conclusión apelando a una comparación similar pero sin tener en cuenta diferencias importantes que, en este caso, invalidan su argumento. Un ejemplo de esta falacia es esa comparación pelotuda entre los órganos reproductores del hombre y la mujer con el candado y la llave. En este caso, el patrón no puede ser parte del proletariado porque pertenece a la burguesía, la clase social formada por las personas acomodadas que logran tener propiedades y capital. Un proletario, en cambio, es una persona que no dispone de medios propios de producción, es decir, que carece de propiedades y vende su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo o salario. Es ahí donde radica la principal diferencia entre el capitalista y el obrero, pero ese es otro tema.
El patrón no puede ser también obrero, no porque el opresor no pueda ser parte del grupo oprimido, sino porque ambas clases se contradicen entre sí. El burgués tiene propiedades y capital, pero el proletario no. Y es literalmente imposible tener y no tener propiedades y capital al mismo tiempo. Pero como se dijo antes, sí se puede ser hombre y feminista a la vez. Aunque claro, si un hombre feminista es aquel que pide para la mujer el reconocimiento de derechos y capacidades tradicionalmente consideradas masculinas, significa que acepta que su condición orgánica le da ciertas ventajas en la sociedad y busca equipararse con la mujer, quien se encontraría oprimida. Su forma de actuar, por tanto, no puede ser la misma. La lucha de las feministas es de abajo hacia arriba, mientras que la de los feministas es de arriba hacia abajo. Por decir algo, si ellas luchan para que se reconozca sus capacidades, ellos deben asegurarse de no infravalorarlas por ser mujeres. Si ellas luchan para que las labores del hogar no sean su absoluta responsabilidad, ellos deben contribuir equitativamente con estas responsabilidades. Si ellas critican que les griten piropos, ellos no deben piropear y repudiar a quien lo haga, y así. En resumen, aunque sean parte de la misma ideología, la lucha es de ellas. La labor del hombre es simplemente dar apoyo, no dirigir. Es ahí donde, creo yo, radica la confusión de quienes afirman que los hombres solo pueden ser aliados. Se parte de una idea errónea. Si las acciones son distintas, sus ideales también lo son. Que es como decir, si el camino es distinto, su destino también lo es. Un aliado es una persona que se ha unido y coligado con otra para alcanzar un mismo fin. Una alianza no necesariamente se da entre personas que comparten el mismo principio. Por ejemplo, Kenshin y Saito se unieron para destruir a Makoto Shishio a pesar de ser enemigos y tener ideales diferentes. Del mismo modo, un aliado del feminismo no necesariamente compartiría su principio de igualdad, lo que haría del movimiento una lucha inútil y vacía, una guerra que desde el principio no se podía ganar desde este frente. Si para el feminismo bien entendido no son los hombres quienes oprimen a las mujeres, sino el sistema patriarcal, machista o androcéntrico construido desde la perspectiva de los mismos, quienes supuestamente no pueden ser feministas ni entender a las mujeres, las exigencias del movimiento jamás serán escuchadas, compartidas o aplicadas, haciendo que la igualdad sea un objetivo inalcanzable desde este movimiento. Conclusión, la idea de que un hombre no puede ser feminista no resiste el más mínimo análisis. Tal afirmación no puede sostenerse a través de la lógica, sino con el sexismo. Discriminación a las personas por razón de sexo, entendiendo discriminar como seleccionar excluyendo. Y bueno, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se olviden de dejarme un pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse dándole clic a la campanita para estar al tanto de mis próximos proyectos. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.